Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar a ver la guía de formación cívica y ética y comenzaremos con el bloque uno, la formación cívica y ética en el desarrollo social y personal. Entonces, vamos a ver qué es la formación cívica y qué es la formación ética. ¿Cuál es el propósito de este bloque? Bueno, distinguir la importancia del estudio de esta materia. Debido a que no podemos estar aislados de la sociedad, ya que somos seres sociales por naturaleza, nos agrupamos y hacemos frente a los retos de la convivencia cotidiana para enfrentar las desventajas que el aislamiento representa. Debemos aprender a convivir en sociedad y la materia de formación cívica y ética está hecha para aprender a ser, a vivir y a convivir. eh, la raza humana tiene una característica, a diferencia de las demás especies. Por ejemplo, si hablamos de los simios o de los leones, físicamente son más fuertes que nosotros. De hecho, si nos pusiéramos a querer vivir en la selva o en la sabana, pues un león fácilmente resistiría mucho más tiempo que nosotros. Pero entonces, si son más fuertes físicamente, e incluso muchos tienen una capacidad mayor de supervivencia, porque es que los seres humanos están en la cima de la cadena alimenticia. Los chimpancés solo son un 2% diferentes a nosotros en su código genético. Sin embargo, ese 2% hace una gran diferencia. Y la diferencia es que los seres humanos pueden trabajar en gran escala social, en una cadena social que las demás especies no pueden hacer o que las demás especies no pueden colaborar en grandes cadenas. Nosotros vivimos en un mundo sumamente globalizado y un pequeño trabajo que realizamos es un granito de arena o un pequeño eslabón en una gran cadena. Tal vez nosotros no podamos construir un auto, imposible para una sola persona, pero podemos trabajar operando una máquina que ensambla los componentes electrónicos de un auto, en los robots que lo arman, en las líneas de producción que prueban los componentes, y cada uno de nosotros puede trabajar en una fábrica o realiza algún trabajo que forma parte de una gran cadena. Por ejemplo, ahorita mismo que estamos viendo esta materia, pues esta materia es estudiada a nivel nacional y mundial y nos da conocimientos que otras personas también tienen y necesitan para convivir en sociedad. Entonces, esa es la diferencia de la especie humana o de la raza humana comparada a las demás especies. Es que somos seres completamente sociales y podemos y necesitamos trabajar en sociedad. Es por eso que debemos de aprender a ser, a vivir y a convivir para afrontar los problemas y los retos que hay en la convivencia cotidiana. Bueno, entonces nos preguntamos, ¿qué es la cívica o qué es el civismo? ¿Y qué es la ética?
Ya vimos que la formación cívica y ética tiene la intención de proporcionarnos una manera de ser, reflexionar y analizar situaciones de la vida cotidiana que puedan auxiliar en la formación de un sentido crítico de la realidad. Ahora la pregunta es, ¿qué es la ética? Bueno, la ética es una reflexión sobre la moral. ¿Y qué es la moral? La moral son los valores propios que generalmente están impuestos por una sociedad de lo que está bien y lo que está mal. Y nosotros podemos tener nuestro propio sistema de valores y nuestra propia moral, que generalmente es influenciada por la sociedad o nos la interpone la sociedad, pero esta moral que desarrollemos, la moral propia, nos va a ayudar a tener un pensamiento autónomo y fortalecer nuestra propia escala de valores. Ahora, ¿qué es el civismo? Bueno, el civismo es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al correcto funcionamiento de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. En cambio, la ética, como ya lo mencionamos, es una reflexión sobre la moral y una disciplina filosófica que se encarga del estudio de lo que es bueno y lo malo y su relación con el comportamiento humano. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a poner dos ejemplos. Un ejemplo de lo que sería algo ético y un ejemplo de lo que sería algo cívico. El pagar los impuestos, pagar impuestos, pagar el agua, la luz, el predial, la tenencia, pagar impuestos es un deber cívico, se refiere al comportamiento cívico. Tenemos que cumplir esos deberes como ciudadano para contribuir a la sociedad y al bienestar. Se supone que esos impuestos son para construir carreteras, luminarias, parques. Sabemos que mucho de ello se desvía por la corrupción y se lo quedan personajes políticos o que tienen algún puesto o autoridad en cierta dependencia de gobierno. Sin embargo, de forma general, pues se supone que los impuestos son para contribuir a la sociedad y al bienestar. Entonces es un deber como ciudadanos pagarlo. Pero ¿qué tal el diezmo o una contribución a la iglesia, cualquiera que sea su iglesia? O si no profesan alguna religión, una contribución a una sociedad civil o a una sociedad sin fines de lucro. Por ejemplo, para los niños o para los niños en condición de calle. ¿Ustedes están obligados a hacerlo? ¿Están obligados a dar esa contribución a la iglesia o a una sociedad civil? Pues claro que no, no están obligados. No es un deber como ciudadano, pero dependiendo de su moral y dependiendo de sus valores, puede ser que ustedes lo vean como un deber personal, algo que no está escrito en ninguna ley, pero que interiormente ustedes sienten que deben hacerlo o que desean hacerlo. Eso sería algo ético. Esa forma de comportamiento se les está dictando lo que ustedes creen que es bueno y malo. Bueno, esa es la diferencia entre el civismo y la moral, perdón, y la ética. Bueno, vamos a hablar
de la dimensión moral de la vida humana, que es el objeto de estudio de la ética. Denme un momento. La dimensión moral humana se refiere a los valores personales y sociales que dirigen nuestro comportamiento. Generalmente es a partir de la adolescencia cuando ya podemos establecer un juicio personal respecto a distintas situaciones de la vida y tomar decisiones o actuar de acuerdo a nuestro juicio. Es decir, ya hemos desarrollado cierto criterio propio. Entonces, tenemos una capacidad de razonamiento. ¿Qué es razonar? La capacidad que los seres humanos tenemos para comprender la realidad, pero también para transformarla en beneficio de nosotros y de los demás, permitiéndonos distinguir problemáticas y por medio del pensamiento lógico, la intuición, el sentido común y la creatividad, tomar decisiones conscientes o decisiones informadas. Entonces, la moral nos va a ayudar a establecer juicios o criterios propios para poder razonar. Y al razonar, vamos a poder tomar decisiones. Ahora bien, ¿cómo tomamos los seres humanos las decisiones? Generalmente lo hacemos de tres maneras: por miedo o para evitar un castigo o sanción, por deber o por convicción. De alguna de esas tres maneras realizamos nuestra, nuestras decisiones o tomamos nuestras decisiones. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando hacíamos la tarea de pequeños, cuando hacíamos la tarea, muchas veces la realizábamos por miedo a que se nos castigara o que nos castigara nuestro profesor o que nos castigaran nuestros padres. En cambio, ahorita que ustedes están tomando esta clase, ¿por qué lo hacen? ¿Por miedo? Tal vez, aunque generalmente es por deber. Ustedes sienten que deben terminar este nivel de estudios porque es una obligación de ustedes como estudiantes, pero también podría ser por convicción. Puede ser que ustedes ya hayan decidido lo que quieren seguir estudiando o el camino, o ya tienen un camino trazado de estudios y ciertos logros que quieren tener y deciden hacerlo por convicción. Algunas personas lo hacen tal vez por dinero e incluso esa decisión podría caer en el miedo a no tener dinero, ¿verdad? Y por eso estoy estudiando. Pero imaginemos una persona que ya tiene su carrera o incluso no tiene su carrera, pero está bien económicamente, no tiene carencias económicas o necesidades económicas, mm, tiene cierto conocimiento cultural y decide estudiar porque él desea hacerlo, no porque tenga miedo sobre alguna situación económica o de conocimiento. Ya tiene parte de estos dos, pero decide hacerlo por convicción. Bueno, esa es otra forma de decidir. Entonces puedes decidir por miedo, por deber o por convicción.
Uno de los motores de la naturaleza humana, lo que nos impulsa es la libertad. Nosotros deseamos decidir libremente, tomar nuestras decisiones con libertad, poder actuar con libertad. Entonces, la libertad es un valor y también es un derecho. Tenemos, por ejemplo, el derecho a la libre expresión, el derecho a la educación gratuita hasta los niveles de secundaria. Y en el caso de las escuelas públicas, pues en teoría deben de brindar una educación gratuita. Y esas son ciertas libertades. No todos los pueblos han tenido libertad. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, esta imagen que vemos por aquí, pues se luchó por la libertad, por la igualdad y por la fraternidad, ya que en aquel momento estaban viviendo una época donde el rey de Francia se estaba despilfarrando, en sí todo el gobierno francés estaba despilfarrando los recursos económicos de Francia, tenían escasez en la agricultura, o sea, no tenían alimento y los empleados estaban siendo explotados. Entonces, se les estaba privando de sus derechos, entre ellos la libertad a una vida digna. Y bueno, entonces ocurre la Revolución Francesa, que también motiva algunos de los movimientos aquí en México, como es la independencia de México, porque no había libertad de gobierno o autonomía con respecto a España. Y bueno, eso ya es parte de la historia de México, pero entonces la libertad es un valor y también es un derecho, y está consignado en leyes y declaraciones nacionales e internacionales, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Denme un momento. Disculpen, es que ando un poquito enfermo y también se me seca la garganta al hablar, entonces voy a tomar agua. Pero ya estoy por aquí de nuevo. Entonces, es importante saber que si vamos a actuar con libertad, a pesar de que la tenemos, a pesar de que tenemos libertad, también debemos tener límites. ¿Cómo limitamos la libertad o delimitamos la libertad? Bueno, mediante los valores personales, la conciencia de lo que es benéfico para nosotros mismos, la libertad de los demás, las normas y reglas, el ambiente económico, político, social y cultural. Es decir, nuestra libertad termina donde la libertad de la otra persona empieza. Por ejemplo, aquí en México tenemos libertad de profesar la religión que queramos, pero imaginemos que nosotros profesamos una religión y queremos imponérsela a los demás, o peleamos, discutimos sobre doctrinas religiosas con los demás. Bueno, eso no es correcto. No estamos respetando la libertad de los demás. ¿O qué tal si tú crees
en algún Dios y la otra persona no cree, tú quieres obligarlo a creer o esa persona quiere convencerte de que no existe un Dios. De cualquiera de las dos maneras, estás afectando la libertad de la otra persona, ¿sí? Cada uno es libre de profesar la religión que queramos, pero sin afectar la libertad que tienen los demás para hacer lo mismo. Entonces, ejercer nuestra libertad favorece la autonomía moral. La autonomía es la capacidad que tiene el ser humano para actuar de forma independiente, con base en nuestra propia razón, y la moral es el conjunto de valores, principios, costumbres y normas que se consideran positivos o buenos para la conducta de las personas en un determinado lugar y época. Es decir, que la moral cambia de acuerdo a la época. La moral actual no es la misma que teníamos, bueno, que se tenía hace 50 años. Sí, la moral cambia dependiendo del lugar y la época. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de las normas de la vida cotidiana. ¿Qué es una norma? Una ley, ¿sí? O regla. Las normas son las reglas a seguir. ¿Qué tipo de normas existen? Bueno, existen morales, éticas, convencionalismos, normas sociales, religiosas, jurídicas, pero de forma general vamos a hablar de tres tipos de normas. Primero, las morales. Las normas morales sirven para definir lo positivo o perjudicial para la conducta humana. Y es muy importante tener en cuenta que son internas, es decir, no están escritas ni existen instituciones que velen por ellas, sino que son personales, están en la conciencia de cada uno de nosotros y se respetan por convicción, ya que las fija el propio individuo. Platicando con una abogada, ella comentaba que si tiene que defender a un cliente, el cual sabe que es culpable, pues ella tiene que hacer su labor ante la ley de defenderlo, aún así, ¿verdad? Aunque sea culpable de cierto delito. Ella no puede revelar la información que su cliente le exprese. Se requiere total confidencialidad. Entonces, eso es por ley, ¿sí? No puede hacerlo, pero si ella personalmente o él personalmente no se siente bien de llevar el caso, al ser una norma moral, o sea, algo propio, lo que le impide llevar el caso, pues puede dejarlo. ¿Pero por qué? ¿Porque está en contra de la ley? ¿Porque la persona efectivamente cometió algo, un delito? No, no por eso. Puede dejarlo por conflictos morales propios, ¿verdad? Denme un momento. Entonces, las normas morales son internas, no están escritas en ningún documento. En cambio, ahora si hablamos de las normas sociales son convencionalismos sociales, es decir, formas de comportarse del individuo de acuerdo a los valores de un grupo al que pertenece o desea integrarse. Tampoco están escritas ni son obligatorias y no hay una autoridad que las sancione.
O sea, si no se cumple, no te van a poner una sanción. Lo único que ocurre, si no se cumplen, pues puede causar la falta de, o la falta de cumplimiento puede causar el rechazo del grupo social o el remordimiento personal. Vamos a imaginar que estás en un grupo de personas que escuchan solamente rock, ¿verdad? Este grupo de personas se juntan a escuchar rock, a comer algo, a hacer una carne asada tal vez, y llega alguien que quiere poner reggaetón y va en contra de sus normas sociales. Es decir, eh, de acuerdo a los valores del grupo, pues ellos no deben de escuchar esa música, porque existen este tipo de personas, ¿verdad? Que rechazan ese tipo de música y pueden rechazar a la persona o simplemente rechazar la música y poner otra, ¿verdad? No dejarlo poner esa música. Entonces, esos son tipos de normas sociales. Las normas jurídicas, estas normas sí están escritas en un documento. Las establece una autoridad legislativa. En México, el poder legislativo, y son obligatorias, pues no cumplirlas implica una sanción. Así que hay instituciones y reglamentos que verifican su cumplimiento. Entonces, las normas jurídicas están escritas en un documento. En el caso de México o de la República Mexicana, pues están escritas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana. Esa es nuestra Carta Magna, el documento legal, pues con más poder en el país. Aunque también tenemos algunas constituciones para cada estado y algunos otros códigos civiles. La Carta Magna, pues es la constitución política de los Estados Unidos mexicana. En ella tiene normas jurídicas y las normas jurídicas tienen estas características o cualidades. Son heterónomas, quiere decir que son impuestas por otra persona o institución. Como ya lo dijimos, el poder legislativo aquí en México. Recordemos que hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Son bilaterales, es decir, que imponen deberes y también conceden derechos. Son exteriores, es decir, que deben de cumplirse aún en contra de la voluntad. Imagínense que ustedes cometen un delito, se pasan un semáforo en rojo, y los descubre la autoridad, les pone una multa. Y ustedes dicen, no voy a pagar. Bueno, puede ser que tú no quieras pagar, pero tienes que, son obligatorias. Y el no pagarlas puede seguir haciendo que la sanción aumente, incluso te quiten el auto, dependiendo, ¿verdad?, de la situación. A lo que vamos es que son obligatorias, son coercibles, es decir, que pueden exigirse por medio de sanciones tangibles. ¿Cuáles son esas sanciones tangibles? Pues ir a prisión, pagar en salarios mínimos alguna cantidad o tal vez con algún servicio social como recoger basura, pintar, ¿verdad? Limpiar calles. Se les puede imponer una sanción a la persona que no las cumpla. Así que la conclusión de nuestra materia es que los seres humanos somos seres sociales. No podemos permanecer aislados. Nos agrupamos para lograr objetivos que no obtendríamos, que no podríamos obtener de manera individual y a veces son necesarios para sobrevivir. Así que ante la necesidad de convivir en sociedad, surge el derecho. ¿Qué es el derecho? El orden normativo
o conjunto de normas que regula el comportamiento humano dentro de una sociedad. Así que el derecho estudia ese conjunto de normas jurídicas y es positivo cuando crea leyes, resoluciones o reglamentos aplicados por el Estado y sus instituciones para el cumplimiento de ese orden normativo. Entonces, para vivir en una sociedad es indispensable tener normas. Imagínense si de por sí tenemos muchos problemas en nuestra sociedad actual y se violan muchos derechos. Imagínense sin normas, sin leyes que regularan el comportamiento, sería aún peor. Es cierto, la sociedad no es perfecta, tenemos muchas deficiencias, pero buscamos que la correcta aplicación del derecho y de la cívica y la ética nos ayuden a vivir mejor en sociedad y velar por los valores y derechos como la libertad, la justicia, la igualdad, la paz, el respeto y la seguridad. Entonces, este es el bloque uno de nuestra guía, ¿sí? Para este bloque vamos a contestar unas preguntitas muy rápidas. Vamos a contestar estas 5 preguntitas, ¿sí? Eso es lo que quedaría de tarea para ustedes, contestar estas 5 preguntas, de acuerdo a lo visto en este video. Entonces nos vemos hasta la siguiente clase.